Saludamos a nuestros amigos de YouTube. Mi nombre es Joel Pérez y quiero compartir con ustedes un tema muy especial en este momento. Queremos que se suscriban a nuestro canal @HanselRD. Por favor, compartan el contenido, denle like y también dejen sus comentarios. De inmediato comenzamos con el tema que estamos estudiando: la ira del amor divino. Ese título realmente, cuando lo analizamos, vemos que habla de la ira y al mismo tiempo habla del amor. Claro, en nuestro lenguaje humano, en nuestra forma humana de pensar y ver las cosas, la ira es un término negativo. Sin embargo, Dios lo utiliza no en un contexto humano, sino en un contexto espiritual divino. La ira del amor de Dios. Entonces, está diciendo que Dios se aira, que Dios se aira, que coge ira, que se molesta, así como nosotros normalmente vemos personas. Y bueno, realmente no es así. La ira de Dios es el resultado que se produce en cuanto a las cosas que desagradan a Dios. La ira de Dios viene del amor, porque Dios quiere salvar lo que está bueno, lo que ha quedado, lo que es agradable. Pero entonces vemos que hay algo malo que quiere contaminar las cosas buenas de Dios. Entonces, si recordamos en el pueblo de Israel, el Señor le había dado sus leyes, sus mandamientos para seguir. Sin embargo, el pueblo se apartaba de Dios para seguir a los Baales, a dioses de madera, de piedra, de barro, dioses creados por las manos de los hombres. Y entonces registra la Biblia en el Antiguo Testamento que llegaba la ira de Dios y entonces el pueblo pasaba por situaciones muy difíciles. La ira del amor divino. Tenemos un versículo que estamos estudiando en el Salmo 78. El Salmo 78, voy a leer el versículo 38 que dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y esto se refiere al pueblo de Israel, a los que verdaderamente habían hecho pacto con Dios para seguir sus caminos. El salmista está aquí relatando que Dios es misericordioso. Primeramente, misericordia, tiene misericordia, se compadece del que tiene la situación del pecado. Dios es misericordioso y ese punto no debemos olvidarlo. Pero también perdona la maldad, porque dice perdonaba la maldad y no los destruía. La Biblia enseña que muchas veces Dios perdonaba al pueblo de Israel y no lo destruía. Muchas veces tuvo que entregarlo en manos de naciones enemigas, paganas, para poder alinear el camino del Señor en su pueblo. Pero el Señor cuidaba a su pueblo a pesar de que su pueblo era incrédulo. Le encantaba violar sus mandatos. El pueblo se comportaba deshonesto delante de Dios. Apartó muchas veces su ira para no destruirlo y no despertó su enojo.
Nuestro Dios es un Dios compasivo, siempre ha tenido misericordia de nosotros. Desde el día en que el hombre, en este caso Adán y Eva, pecaron y se apartaron, le dieron la espalda a su Creador y sustentador, entonces el Señor se mostró compasivo. Porque Dios vio que la pareja estaba pasando por la destrucción. Y Él lo había dicho en su palabra: el que peque, morirá. Todo el que peca, muere. Pero Dios quiere que el ser humano viva. Y entonces Adán y Eva le provee el medio necesario allí para encontrar la salvación. Tuvo que morir el Cordero, Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, simbolizado allí, quien murió por nosotros. Desde antes de crearnos, ya Jesús estaba decidido a entregar su vida por si nosotros pecábamos. Y efectivamente pecamos. Y entonces su misericordia, su compasión, su piedad, su bondad nos alcanzó. Y cuando tú y yo le dimos la espalda a Dios, Él nos buscó. Y Él le preguntó: Adán, ¿dónde está? ¿Y acaso Dios no sabe dónde se escondía Adán geográficamente? Sin embargo, la pregunta era: ¿qué has hecho? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucedió contigo? ¿Por qué estás así? Y Dios sabía todo eso, pero Él anda buscando al hombre, y el hombre andaba escondiéndose de Dios. Tú y yo nos hemos escondido de Dios. Tú y yo le hemos dado la espalda a Dios. Tú y yo nos hemos descarriado, hemos corrido y hemos tapado nuestra vergüenza con ropa humana, con ropa mundana, con trapo de inmundicia, con hojas de higuera, como lo hicieron Adán y Eva. Desde allá, 6000 años después, nosotros seguimos escondiéndonos y tapando nuestra vergüenza con hojas de higuera, con hojas que nos descubre la brisa en cualquier momento. Sin embargo, Dios nos anda buscando para cubrirnos con la vestimenta del Cordero de Dios, Jesucristo el justo. Entonces, que no se salga de nuestra mente que nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, porque cuando nosotros no merecíamos nada, Él nos dio su vida. Él dio su vida y perdonó nuestros pecados. Pero la ira del amor divino, la ira del amor de Dios, la ira es eso que se produce en consecuencia cuando algo quiere destruir la imagen de Dios, su palabra, cuando algo quiere erradicar la bondad de Dios, su misericordia, su legado. Y lamentablemente, entonces, si Dios no pusiera su mano fuerte frente al mal, las personas que sí quieren agradar a Dios, que sí andan buscando de Dios verdaderamente, entonces no tendrían la oportunidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, obró su ira divina, que no es como la de nosotros. Nuestra ira mata, destruye, ofende, produce errores en nuestra vida. Nuestra ira nos lleva al fracaso. Pero la ira de Dios protege a los que son de Dios. Su ira es de amor, su ira es de misericordia, su ira es de compasión. Porque cuando el enemigo te quiere destruir, la ira de Dios se revela contra el enemigo y contra el pecado. Porque algo dice la Biblia: Dios aborrece el pecado
y por eso su ira se revela, pero ama al pecador. Porque Dios ama al pecador, por eso su ira se revela en contra del pecado, en contra de Satanás y sus ángeles caídos, demonios. La ira de Dios es amor. Entonces, nuestro tema dice que Dios nos ayuda cuando nos encontramos afligidos por el mal. En el Salmo 78, que vamos a ver algunos versos, cómo relata el salmista en el Salmo 78 y cómo Dios se manifiesta para salvar a su pueblo. Vamos a buscar el Salmo 78 para ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, para que te vaya bien. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas a Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel como para Dios. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se volvieron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar en dos y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y toda la noche con una nube de fuego, resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como a grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún así volvieron a pecar contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Increíble cómo este pueblo se rebelaba en contra de Dios. Y lo oyó Jehová y se indignó. La palabra indignar, fuerte. Se indignó Jehová. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba. El Señor fue misericordioso. Abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran.
pan del cielo preparado por ángeles. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Y así es como va relatando todo el Salmo 78, donde Dios hizo todo por ese pueblo. Dios luchó por ese pueblo con naciones enemigas, luchó con Satanás, que estaba dirigiendo a todas esas naciones enemigas para confrontar y atacar el pueblo de Dios. Y allí estaba Jehová de los ejércitos, protegiendo a su pueblo. Entonces, su ira es misericordiosa. ¿Han escuchado ustedes decir por ahí que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira? Que cuando alguien cometía un pecado o hacía algo inadecuado delante de su presencia, inmediatamente era destruido. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos a un Dios diferente. Pues déjeme decirle que no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra dice que Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Jehová fue el mismo, es el mismo y por toda la eternidad será el mismo. Y desde el principio hemos visto que Dios es amor. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas, en nuestro favor, lo hace por amor. Que se te murió un hijo y Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? No te hagas esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito diferente con cada persona porque Él trata de tú a tú, de persona a persona. Entonces, lo que Dios ha permitido en nuestra vida ha sido para nuestra salvación. Para que podamos reconocer que Dios es poderoso, que Él es quien tiene la autoridad, que Él es nuestro creador, nuestro redentor y nuestro sustentador. Pues así es como se presenta la ira de Dios, una ira de amor, una ira que destruye el pecado, que acaba con el mal, que lo destruye, que lo desbarata para salvar a sus hijos. Si te has fijado, cuando la ira de Dios se revela, no es para con las personas que andan con Él. Porque la ira de Dios se enfrenta a los que quieren destruir la causa de Dios, a los que quieren hacerle daño a los hijos de Dios, porque su ira es para salvación. Entonces, Dios es lento para irarse, tal y como lo conocemos. Sin embargo, vemos en la historia de Jonás, vamos a ver en el profeta Jonás capítulo 4, vemos una historia de paciencia, de misericordia, de compasión. Jonás capítulo 4, 1 al 4, entonces relata claramente cómo es la misericordia de Dios. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Les relato que Dios había mandado a Jonás a predicar a Nínive. Y entonces Jonás no quería. El pueblo de Nínive era muy malo, le hacía mucha maldad al pueblo de Dios. Y entonces Jonás sabía eso. Y él no quería presentar el mensaje a esas personas para que se salven. Porque Jonás sabía que la misericordia de Dios era tan grande que podía alcanzar a Nínive y darle salvación, aunque eran unos malucos. Entonces Jonás fue y predicó en Nínive un mensaje negativo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Y Jesús le había dicho que predicara un mensaje de salvación. Pero él predicó un mensaje negativo. Nínive se arrepintió. Hasta los animales ayunaron. El rey ayunó. Ayunaron lo que eran y lo que no eran. Hasta las plantas descansaron, las maquinarias, todo, dice la Biblia. Y se salvaron. Se salvaron, dice la Biblia. Y Jonás se incomodó.
Se incomodó Jonás. En el capítulo 4 dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Pues entonces, este versículo enseña que Dios es tardo, lento para irarse, tal y como nosotros conocemos la ira. A Dios no le gusta irarse. Dios busca todos los mecanismos para salvarte. Dios busca todas las formas para ayudarte. Entonces, la Biblia enseña, ya vimos en el capítulo 4 de Jonás, que él es lento en airarse. Seguimos estudiando nuestro tema. La ira es divina. La ira es de Dios, es maravillosa. La ira de Dios. La ira de Dios. Ojo, porque nuestra ira es pecaminosa y asesina. Es dañina, es peligrosa. Entonces, indignación injusta que nosotros presentamos, sin embargo, Dios no es así. Aunque Dios se indigna y se presenta en muchas formas en la Biblia, vemos la de Jesús, indignado pero justo. Llega allí al templo, se encuentra que su templo lo han convertido en una cueva de ladrones que venden ovejos, un palán, como le dicen en mi campo, un centro de venta de animales y comida. Venden paloma, venden ovejo, venden chivo, venden vaca, venden rolas, venden trigo, venden aceite. Todas esas cosas en el templo del Señor lo convirtieron en un centro de negocios. Y entonces Jesús le dice, mi casa es llamada casa de oración, porque Él desea que en la iglesia, en nuestro templo, que también representa, sea un lugar de adoración a Jehová, no un lugar para mal usarlo, para destruirlo. No, Dios quiere que nuestro templo sea usado para su honra y su gloria. Y entonces vemos a Jesús que en su indignación justa se aira en el templo y usa la personalidad colérica, se enfrenta a las personas y le pone freno al mal para poder salvar a aquellos que no tienen esperanza, que la gente lo ve como inservibles. Porque a esos pequeños que son humildes, que tú lo ves como tímido, que no quieren estar en el medio, que no tienen palabra, que no tienen voto en las asociaciones y sociedades, esas personas son pequeñitas para nosotros, pero para Dios esas son las personas que Dios anda buscando. Entonces Jesús, aunque se aira, aunque se molesta, aunque se incomoda, pero con una forma de salvar. Se molestó con los que vendían, con los que convirtieron su templo de oración en un lugar de cuevas de ladrones, como dice la Biblia. Entonces, Dios, es bueno que entendamos esta parte, mis amigos. Dios no se complace en afligir a nadie. No es el deseo de Dios que el hombre sufra. El sufrimiento viene de Satanás. Entiéndalo bien. El sufrimiento, el dolor, la maldad, el pecado, el engaño, la ingratitud, viene del diablo. El diablo trajo eso a nuestra vida y por eso a nosotros nos duele esta vida. Y esta vida
parece como que no sirve para nosotros. Eso se lo inventó el diablo. Pero Dios nos quiere salvar. Y lo demostró en la cruz del Calvario, el Padre entregando a su único Hijo para que muera por una humanidad, por una raza caída y desgraciada, descarriada y apartada de Dios, que le dio la espalda a Dios, y el Padre decidió entregar a su Hijo por esa raza, y esa raza somos tú y yo. Entonces, es bueno que entendamos que Dios no se complace en afligir. Hay personas que creen que Dios anda detrás de ella. Ay, hablaste una mentira. Oh, sí, mira, te vi bebiéndote una cerveza. Vi al hermano que estaba mirándole el trasero a la amiguita que pasó por la calle. El vecino vive brechando a la vecina. Ah, sí. Ay, te llegó un pensamiento impuro. ¿Cómo no? Sí. Ay, te robaste 10 pesos. Que estaba vendiendo algo y engañaste al inquilino. Sí. No, Dios no anda en eso. Dios sabe todo eso, pero ese no es el trabajo de Dios. El único acusador es Satanás. Entonces, Dios no se complace en afligir a su pueblo. En el tiempo de Esdras y Nehemías, vemos que el pueblo era exiliado a los babilonios y fueron maltratados porque ellos abandonaron a Dios. Y Dios andaba detrás del pueblo. Ay, yo te quiero salvar, ven, mira esto que te voy a ayudar. Y el pueblo no, el pueblo lo que quería era andar con dioses paganos que no sirven para nada, que no oyen, que no ven, que no sienten nada. Y Dios quería darle salvación, pero no. Entonces el enemigo entró a través de Nabucodonosor y el pueblo de Dios fue entregado en esas manos. Dios tuvo que permitirlo por su misericordia para que el pueblo cambiara, porque si Dios no permite que llegue la prueba al pueblo de Dios, se pierde adentro de la iglesia. El día que tú sientas que ya no tienes prueba, que ya todo está bien contigo, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios permite las pruebas en nuestras vidas para prepararnos, para limar nuestro filo, para concentrar nuestra mente con los preceptos divinos. Entonces Dios se complace en salvar. Todo lo que aparece en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Jesús te quiere salvar. Jesús toca tu puerta. Jesús entra a tu casa, quiere cenar contigo. Jesús te está llamando. Dice Jesús, el que busca yo le doy, el que llama yo le respondo, el que toca mi puerta yo le voy a abrir, y si pide yo también le voy a dar de comer, de vestir, lo que necesite. Pero nosotros andamos dándole la espalda a Dios. Jesús anda por ahí atrás y nosotros vamos adelante descarriados en nuestros caminos pecaminosos. Pero Dios se complace en nuestra salvación. Entonces, mostrar compasión. Claro que sí. Dios nos ha enseñado a mostrar compasión. Él la mostró primero. Él la mostró primero. Él primero nos mostró su salvación y nos ha enseñado a ser compasivos. Y así como tú y yo hemos recibido la compasión del Señor, entonces debemos emplearla con otros. Porque Dios te quiere salvar. Eso es lo que Dios ha hecho. En estos miles de años que han pasado, el trabajo de Dios ha sido salvar a la humanidad. Porque la humanidad se perdió. Y dice la Biblia en los Evangelios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido somos tú y yo. Pero hoy, por su gracia y su misericordia, nos ha mostrado en su palabra cómo y cuál es el camino para ir en pos de Él. Por eso el Señor nos llama, aunque las personas malinterpretan a Dios, de que Dios los anda persiguiendo para ver qué están haciendo mal. No, el Señor te anda persiguiendo, eso sí, no te lo voy a negar. Dios te anda persiguiendo
desde el vientre de tu madre para darte salvación, para darte de su gracia, para darte su perdón, porque tú te sientes solo, te sientes apartado, te sientes afligido, te sientes deprimido, te sientes que no vales nada muchas veces, y otras veces te sientes que tú vales todo. Entonces Dios anda buscándote para darte salvación. Queridos amigos, quiero orar con ustedes en este momento para poner sus vidas en las manos de Dios. Padre celestial, nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro sustentador, pon en nosotros la fe que tú quieres a través del Espíritu Santo y moldea en nuestra mente tu paz. Permite, Señor, que nuestros nombres permanezcan en tu libro y los que no están, que sean inscritos en el libro del Cordero, de la vida del Cordero, y nunca sean borrados, Señor. Y cuando Cristo venga por segunda vez, entremos en ese lugar especial para salvación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, por favor suscríbanse a nuestro canal @HanselRD. Entonces compartan nuestro contenido, denle like por favor y también dejen sus comentarios. También estoy abierto para que puedan gestionar algún tema en específico que deseen saber o estudiar. Me dejan en los comentarios. Gracias.